Continuamos en el programa Caminemos Juntos, este espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Ahora tenemos como una sorpresa en esta parte del programa porque tenemos una invitada muy especial. Se llama Ariadna Labate. Ariadna Labate, maestra Dosei del Dojo Zen Córdoba. Sí, así es. De la Sangha Kosen. De la Sangha Kosen. Ya vamos a ver que nos explica un poquito eso. Buenos días, Buenos Ariadna. días, mucho gusto. Como maestra Dosei. Gracias por dar la posibilidad de que estemos acá juntos. La intención de nuestro programa es poder difundir todas las personas y todos los caminos que hacen un trabajo espiritual para el bien humano. Así que nos gustaría, maestra, que nos diga en qué consiste el trabajo del Dojo Córdoba, o en qué consiste primero el Zen. El Zen. El Zen es la transmisión de la práctica del budismo, de la práctica, digamos, no desde lo intelectual, ¿sí? No solo de estos aspectos de transmisión de sabiduría, sino desde la experiencia directa de poder cada uno como persona, como ser humano viviente, realizar la misma experiencia que el Buda histórico. Entonces, en los dojos Zen, como donde estamos acá, sí, los monjes Zen, ¿sí? Los monjes budistas de la tradición, seguimos repitiendo y practicando la misma práctica, la misma enseñanza, que es aprender a sentarnos en la postura del Buda, que en realidad es una postura histórica del ser humano, es un patrimonio de la humanidad, un saber muy, muy antiguo, en la cual los seres humanos podemos sentarnos en quietud, uniendo el cielo y la tierra, y en ese sentarse comprender que nuestro verdadero cuerpo es el cosmos entero. Es como una conexión, digamos así. Exactamente, ponemos todo, ahí el GPS. Con el centro espiritual, como todo el universo. Exactamente, sí. Usted nos comentaba que hacen retiros, y hay retiros de pocos días o de muchos días. ¿En qué consisten esos retiros? Por lo pronto tenemos espacios de práctica en la cual como practicar juntos nos ayuda, ¿sí? En la interdependencia, en el armonizarnos, en poder aprender también del otro, nos fortalece. Tenemos los lugares en las ciudades o en los pueblos donde nos juntamos a practicar y después tenemos un ritmo, a veces a la mañana, a veces a la tarde, en general siempre respetando los horarios de trabajo, en el alba y al final del día. Y después los retiros, tenemos retiros a veces que hacemos de un día, una jornada, a veces hacemos de 2 días y medio y a veces hacemos de 10 días y a veces, como en el verano, los que pudimos, que tuvimos la suerte, hicimos el gran esfuerzo, estuvimos 1 mes y medio de retiro, ¿sí? Donde nos juntamos todos los que podemos de todas partes del mundo, y entonces son retiros intensivos en los cuales la práctica de la meditación, de la sentada, del zazen, nos sentamos varias veces en el día, y por ejemplo a la mañana bien temprano, a la tarde y a la noche, a veces son 2 veces a la mañana, ya son 4 veces en el día, y la práctica da mucha energía, ¿sí? Limpia mucho la conciencia, uno queda así como muy despierto. Limpio. Sí. Y entonces esa energía, más que ponerla a veces en hablar o en discutir o en filosofar, la ponemos en trabajar, ¿sí? Aprendemos a trabajar juntos más allá de la diferencia. Y nosotros a eso lo llamamos Samu, que es hacer sin espíritu de provecho. Ah, exactamente. Hay unas palabras parecidas en CAF que se llama trabajar por trabajar. Reversibilidad. Exactamente. Trabajar por trabajar. Por dar. Hacer lo mejor posible lo que uno tiene que hacer sin esperar nada a cambio. Hacemos exactamente lo mismo y a eso le llamamos Samu, y lo que es muy genial es que nos damos cuenta que nos divertimos mucho trabajando, ¿sí? Esta idea que tenemos del trabajo como algo tedioso, pesado, como castigo, como si fuera castigo, nos damos cuenta que en realidad es la energía espiritual puesta al servicio, se vuelve una dimensión sumamente creativa, y esto de no solo el placer que surge, ¿no?, de nuestra biología, porque aparece de hacer el bien, de hacer por los demás, sino también hacerlo bien,
¿sí? Hacer las cosas mal las podemos hacer mal siempre, pero hacerlo, nosotros decimos sin huella, ¿no? Claro. Si uno pasa por la cocina, Anónimo. bueno, sí, sin huella, que todo quede impecable o quede mejor que lo que uno encuentra. Sin ponerlo personal, Sin como ponerlo personal. para destacarse. No, lo personal no, Exactamente. a las monjas mucho sirve. no nos interesa. Así es, muy bien. Es justamente lo que intentamos abandonar. Sí. Me quedé pensando en esa práctica de la meditación. ¿Usted podría describir qué llega a sentir un monje meditando? A ver, puedo intentar describirlo, igual hay algo que tiene que ver con la naturaleza de la vida, es que siempre es distinto. ¿Sí? Porque, digamos, esto que es el colapso del tiempo y el espacio, que es esto de la existencia, cada aquí y ahora es un momento diferente. Entonces uno no siempre está igual y no siempre que se sienta en la meditación va a estar igual o va a tocar como el mismo lugar, ¿no? Sí, así es. Entonces hay veces que uno tiene sasenes, por decirlo así, muy agitados y que realmente uno puede verse en el estado en que está sin juzgarse, pudiendo tomar la totalidad de la experiencia, y hay veces que, entra en espacios de profundidad con la respiración y con la quietud, valga la redundancia, realmente muy, muy, muy profundos. Hay una experiencia en realidad que sucede mucho más como inconscientemente, no es algo que uno esté diciendo, en este momento estoy, no sé, o sea, sale desde un espacio mucho más profundo espiritual, en la cual entramos en una dimensión realmente de eternidad, ¿sí? De más allá de la vida y más allá de la muerte. Y en realidad esto que nos parece como si fuera una dimensión especial, ¿sí? Y que nos imaginamos tipo el Satori, luces es una dimensión muy normal, es nuestra condición original. Entonces es volver a tocar esa raíz. Es la naturaleza humana. Es la naturaleza humana, es lo que nosotros decimos la naturaleza de Buda, que es sin miedo, sin avidez, sin apego, y lo que surge también ahí es que naturalmente el corazón se relaja mucho, ¿no? El espíritu se relaja mucho y es de muchísima abundancia. Muy bien. Es muy maravilloso. A ver, sí, Félix. ¿Cómo hace con los pensamientos Oh. durante la meditación? Conocemos el problema. Esa batería, ¿no? Somos Sí, así como... a veces no se frenan, es tan fácil. No, es que igual hay algo, también yo creo que tiene que ver mucho con la educación y con la cultura, ¿no? Y esto es algo por lo menos que yo encuentro maravilloso en la transmisión de una práctica del cuerpo y el espíritu en unidad, ¿sí? Que en vez de pelear, estamos como muy acostumbrados, me parece, a que las cosas se resuelven peleando, ¿no? Entonces que hay que apagar los pensamientos. En realidad, lo que uno va aprendiendo en la postura, en la práctica de la meditación, es que si yo me concentro en la respiración, ¿sí? En seguir mi respiración, en entrar en intimidad con mi respiración, ¿sí? En la conciencia de la respiración, porque nuestra respiración es el aliento cósmico, es lo que nos pone en intercambio con el orden cósmico, con Dios, con la divinidad, como lo querramos llamar, ¿sí? Es lo que hacemos desde que nacemos hasta que morimos. Si entramos en ese lenguaje universal, ¿sí? Naturalmente los pensamientos se calman, ¿sí? Cuando empezamos a prestarle atención a los pensamientos, es como el fuego, ¿sí? Como si aviváramos y entonces entran en ebullición. Pero si le sacamos la atención y volvemos toda esa cantidad de energía vital que ponemos en pensar, la ponemos en estar concentrados en el cuerpo y en mantener la quietud, que la postura es una postura muy intensa, ¿sí? Uno está muy bien sentado y si está muy bien sentado puede soltar el cuerpo y relajarse muy bien, pero hay que aprenderlo como... Claro. Un ejercicio. Un ejercicio, claro, como cuando uno aprende a flotar, por ejemplo, o aprende a andar en bicicleta, son buenas metáforas, me parece. Bueno, si uno pone muy bien la columna y está bien sentado, es muy fácil entregarle el peso a la tierra y sentir que la tierra es quien te sostiene y nuestra columna vuelve a nuestra condición original, como cuando uno ve a los niños pequeños que están siempre bien erguidos, ¿no? Entonces empieza a haber como un florecimiento de una gran energía vital que empieza a expandirse dentro. Volvemos a respirar a nuestra, igual que como cuando éramos bebés en la panza, o sea, volvemos a lugares raíces propios, que siempre estuvieron allí. Cuando uno empieza a respirar acá abajo, debajo del ombligo, ¿sí? Y no acá arriba en el pecho o acá arriba, diafragmáticamente,
la energía baja. Entonces la energía que en general tenemos en la cabeza con el run, run, run de nuestro cotidiano de los pensamientos empieza a bajar hacia la Tierra. La Tierra tiene una capacidad de que recicla todo y contiene todo, ¿sí? Bueno, es nuestra casa la Tierra, ¿no? Es volver ahí. En esa raíz, entonces, cuando nos subimos a la respiración, cuando nos volvemos la respiración desde la conciencia, los pensamientos se calman profundamente y uno puede empezar a ver cómo es el movimiento de nuestra conciencia, así como cuando se pueden ver los encefalogramas. Bueno, nosotros aparece un pensamiento, nuestra condición normal, ¿no? Sin neurosis. Aparece un pensamiento, se apaga, de repente hay momentos de no pensamiento, de repente, ¡pum!, vuelve a aparecer otra cosa. Y empieza a aparecer una dimensión creativa del pensamiento que tiene que ver con nuestra naturaleza divina, porque la verdad es que pensar, poder hablar y dialogar es una cosa increíble, nos parece normal, pero vamos como a la velocidad de la luz. Sí, sí, sí. Entonces es bien interesante porque uno puede empezar a ver esto y también lo que empieza a quedar inscripto en lo profundo del cerebro es que no todo el tiempo las cosas que pensamos son reales. ¿Sí? Es una narrativa que estamos teniendo sobre hechos que aparecen. Discurrir. Exactamente. Entonces, eso también nos abre a otro espacio emocional en nuestro como intercambio con la realidad. Y empieza a generar una influencia muy profunda en la conciencia y en el espíritu, obvio. Una pregunta que le había hecho antes, que era la relación que tienen con lo trascendente. ¿Cómo visualizan la relación con lo trascendente dentro del Zen? Con lo divino. Con lo divino. Para nosotros todo está atravesado por lo divino, todo tiene una naturaleza divina porque la vida en sí misma es una experiencia divina. Y por ende nosotros formamos parte de esta conciencia universal, de esta inteligencia cósmica, de esto que es como tan grande y maravilloso que las palabras no alcanzan a nombrar. Y nosotros también tenemos la naturaleza de Buda. Tenemos que despertarnos es nuestra función como seres humanos, poder despertarnos a esa dimensión. Esa es parte de la meditación, es claro, parte del Zen. Lo que empieza a suceder muy interesante es que en realidad toda esa conciencia que tiene que ver con nuestra naturaleza divina se empieza realmente a despertar desde las células, porque nuestras células también son conscientes, no es que solo nuestra cabeza es consciente, toda nuestra naturaleza, todo nuestro cuerpo, claro, el cuerpo y el espíritu están en unidad. Entonces, si nosotros le damos lugar, y cuando le damos lugar significa esto de parar con nuestra narrativa, parar con nuestra discursión, y empezar a entrar en esta conexión con la vida desde la respiración y desde esta conciencia espiritual que aparece en la respiración, ¿sí? Todo naturalmente empieza a manifestarse y a florecer. Y el cuerpo empieza a despertarse. Cuando digo el cuerpo es lo mismo que decir el cuerpo y el espíritu, porque para nosotros no está separado esto. Una pregunta, una inquietud. Yo la he visto en la película Zen, no sé si la vio, que es la vida de Dogen. Sí, lo que lleva el Zen a Japón. Sí. El Zazen también va acompañado del Kyosaku. Del Kyosaku. Acá también lo usan. Nosotros también damos el Kyosaku. Después, si quieren entrar al dojo, van a ver que sobre el altar hay un Kyosaku siempre. ¿Y cuál es la función? A ver, la función es, primero, quien está dirigiendo, sea el monje responsable, haya un maestro en el dojo, o sea, construimos la atmósfera todos juntos. Entonces hay veces que por cansancio, por lo que sea, de repente se siente que la atmósfera empieza a caer y la gente empieza a dormir, ¿sí? Y no es una gimnasia el Zazen, hay que entender que no es una gimnasia, lo digo con respeto, tampoco es mindfulness, no es que hacemos Zazen para no estar estresados, es realmente una práctica de otra dimensión. Entonces cuando la energía empieza a bajar o la gente empieza a estar muy tensa, porque a veces cuando la práctica se hace larga empezamos ahí como un poco a desbarrancar, bueno, se puede pedir el Kyosaku. El Kyosaku es el bastón del despertar, es una vara de madera que está en el dojo con una caligrafía, tiene un poema, se aprende a dar de determinada manera y se aprende a recibir de determinada manera. El monje que lo da, el golpe se da acá en, ¿cómo se llaman estos músculos? No, los músculos, los trapecios, ¿sí? Del cuello abajo.
uno por vez, se pone el cuerpo de determinada manera y lo que sucede es que si yo ofrezco mi trapecio derecho, ¿no? Y el monje me va a pegar acá. Este lugar está en resonancia con el estómago, ¿sí? Y con el bajo vientre. En general vieron que cuando uno está angustiado o con dolores es el lugar donde nos hacen masajes. Si el golpe se da al unísono, estamos en el mismo espíritu, en la misma frecuencia, y eso lo hacemos de que cuando yo recibo, yo estoy exhalando, estoy completamente vaciando el aire, y cuando el monje me está dando el golpe, no me lo hace desde la voluntad, sino que lo hace desde la fuerza de gravedad, de bajar el bastón, también sobre la exhalación. Se vuelve un golpe muy sanador. Si estoy tensa, eso me va a relajar y va a hacer que la energía me baje hacia la tierra por las piernas. Y si estoy dormido me despierta, sí. Pero bueno, a veces uno entra la primera vez a un dojo zen y empieza a escuchar que andan ahí a los palazos sueltos y dice esta gente, esto es violencia. ¿Escuché bien o usted dijo? Pero se pide. Esa era la pregunta. Se pide, sí, se pide. El monje los pide. El monje los pide. Rara vez en la tradición zen, que existe todavía, un maestro le da a un discípulo, a alguien en el dojo, el kyosaku sin pedir. Los contextos en los cuales es porque esa persona seguramente se mandó una metida de pata importantísima. Entonces es la manera, sin demasiada explicación psicológica, de decirle: despertate ya. Sí. Volvé a ajustar tu espíritu en la buena dirección, porque no hay... Y tanto el que da como el que recibe sabe de qué se trata. Sí, no, eso es fundamental, es fundamental. Y la educación zen, hay algo que hay que entender también, es que en la tradición tiene que ver también, ha sido como muy influenciado por los samuráis, ¿sí? Es una educación fuerte, es una educación profundamente compasiva también, ¿no? Pero bueno, hay momentos en que realmente, por lo menos mi experiencia también con mi maestro, siendo su secretaria, va directo a la raíz, ¿sí? Te pone realmente muy fuerte y es muy amorosa, pero bueno, en relación a lo que es como nuestras costumbres, hay determinadas maneras japonesas que a veces parecen un poquitito como tal vez excesivas para nosotros. Más que me intrigan. Primero, el cabello, sí. Y segundo, el signo el rakusu. A ver, ¿eso qué simboliza? Estoy pelada desde que me ordené de monja. Igual en nuestra tradición uno se pela si quiere, ¿sí? Es libre. La tradición igual es que desde hace 2500 años, cuando uno recibe la ordenación de monje, es una ceremonia muy hermosa, donde se corta la última mecha, ¿sí? Uno se deja una pequeña mecha acá, como cuando veíamos un poco Kung Fu cuando éramos chicos. Acá está señalando la coronilla. La coronilla, exactamente. Que decimos que es cortar con el karma de la ignorancia, la raíz del sufrimiento, que en realidad la raíz de nuestro sufrimiento es la ignorancia. Entonces en esa ceremonia se corta simbólicamente esa última mecha. Decimos que cambia el karma 7 generaciones para atrás y 7 generaciones para adelante, y que aparece nuestro verdadero rostro sin decoración. Entonces los monjes de la antigüedad se pelan también como expresión de que estamos en lo social, pero estamos fuera de lo social, digamos, lo que tiene que ver en el mundo sin pertenecer al mundo. Exactamente, digamos que todo esto que tiene que ver en general con, bueno, no hace falta que describa las pautas sociales y de la apariencia, y de todos esos despliegues. Bueno, estamos como más allá de eso y aparece realmente nuestro verdadero rostro. Una pregunta. Y el quesa. El quesa. Esto es un rakusu, que es como un delantal pequeño. Podemos decir. Pareciera que fuera un delantal pequeño, que está cosido a mano, sí, que son varios pedazos de telas cosidos a mano con puntos muy como sincrónicos, ¿no? Uno tras otro. Es una tradición milenaria que viene desde la época del Buda. Los monjes que en esa época eran mendicantes, entonces sus ropas
se las hacían con lo que encontraban en la calle, con los restos de los muertos, de las telas que usaban las mujeres para el período, lo que iban encontrando, y que lavaban esto y se hacían entonces sus mantos, sus atuendos cosidos a mano, y simbólicamente significa que lo peor puede volverse lo mejor también, en esos procesos de transformación. Y es el único, y bueno, y desde ese momento a ahora se han ido transmitiendo la práctica de la costura de estos mantos. Se cosen a mano, llevan varios meses coserse un queso a mano. Es una tradición milenaria, los usamos para hacer zazen, y este pequeño que parece como un delantal, que es un rakusú, son como pequeños quesas para viajar, ¿sí? Entonces tiene un poema, tiene mi nombre de monja. Pero es como una especie de recordatorio. Es una especie de recordatorio, sí, y también es una especie de protección. Por ejemplo, cuando estoy manejando un auto yo me lo suelo poner. Sí, es el único objeto de transmisión que tenemos. Ariadna, sí. Se nos va mucho tiempo, pero hay muchas preguntas más todavía. Bueno, hablo mucho también. Es que es importante. Sí, bueno, hay una pregunta que está fuera de lo que estamos hablando, pero me gustaría saber cómo es su perspectiva, su visión. Los jóvenes de hoy, la sociedad de hoy, cómo se ve así, quizás por un lado como convulsionado, como por un lado parece como desorientado y por otro lado tiene grandes valores también. ¿Cómo sería el modo de llegar a esos jóvenes para que exista esa transformación del mundo? Yo creo que tenemos que volver a nuestra condición normal, ¿no? A nuestra condición natural. Tenemos que volver a la tierra, tenemos que volver a conectarnos con el cuerpo, a trabajar con las manos, a seguir el ritmo del sol. Y yo creo que igual los jóvenes, hay un montón de jóvenes que vienen muy despiertos y con una gran necesidad y con una enorme lucidez de que esto tiene que cambiar, esto no da para más. Y no es por ahí, ¿sí? A mí me hace mucho ruido cuando escucho a veces ciertos como profesionales o especialistas de la educación y que dicen, porque bueno, esto es lo que le va a dar a los jóvenes las herramientas para integrarse al mundo. Yo no creo que haya que integrarse al mundo, creo que hay que cambiarlo al mundo, que el mundo como está no está nada bien, y que hay muchos jóvenes con esa claridad de que tenemos que volver que hay que cambiarlo, que tenemos que volver un mundo más solidario, que hay que dejar de consumir, que lo que nos ofrecen y nos invitan, la verdad es que no es una puerta para nada bueno, y que entonces hay muchos jóvenes que están ahí buscando. Yo tengo fe en eso. Nosotros lo que tenemos para compartir es esto, pero hay otro montón de espacios más, y que también, digamos, no sale en la tele y en los diarios, pero que hay gente que están haciendo cosas muy interesantes. Sí, tenemos un montón de jóvenes. Tenemos un montón de jóvenes y tenemos una camada de jóvenes, por ejemplo, este verano hemos tenido una camada de jóvenes de 20 y pico, así, que son unas perlas vivientes, sí, que son una enorme influencia para nosotros los viejos, decir, bueno, ahí vamos, sí, claro, hay esperanza. Sí, más que la cantidad no importa, es la calidad y gente que quiere realmente, transformarse. Sí. Bueno, Ariadna, o maestra Dosei, hemos llegado por ahora al final, pero vamos a tener otra invitación quizá en un futuro para poder continuar con este mundo tan interesante que es el espiritual. Aquí estamos. O si no, por lo menos con el monje que está a cargo del Rodolfo, sí, que viene haciendo un trabajo realmente de hormiga precioso. Pero al final hemos copado la conversación. Bueno. Tengo cierta tendencia también. Bueno, le agradecemos muchísimo y por supuesto quisiéramos otra vez continuar la conversación. Bárbaro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y gracias a ustedes por acercarnos a la posibilidad. Era entonces la maestra Dosei del Zen Dojo Córdoba, llamada Ariadna Lavaque. Le agradecemos muchísimo.